Bien, hasta la clase pasada teníamos que tener hecho desde el trabajo, en el trabajo práctico 1 hasta el ejercicio 5 inclusive, ¿sí? Hasta esos ejercicios, ¿tuvieron alguna duda? ¿Algo no les salió? No sé si alguno quieren que lo repasemos, que lo intentemos hacer, me avisan, ¿sí? Hasta el ejercicio 5 tendrían que tener hecho ya. No sé cómo pudieron avanzar. También hasta ahí. Bien, hoy el frío parece que le está haciendo mal. Bien, entonces hasta el 5, si no hay dudas hasta el 5, empecemos con lo que sería ejercicio 6, que es optimización de funciones y aplicación en problemas. Bien, entonces fíjense que en la teoría está subido un apunte. En ese apunte más o menos nos dice, hay una serie de pasos que más o menos podemos seguir como para la resolución de los problemas de optimización, ¿sí? Primer paso, comprender el problema. O sea, hay que ver qué nos están pidiendo, hay que leerlo detenidamente. Nos preguntamos qué es lo desconocido, qué es lo que tenemos que averiguar, cuáles son las condiciones que nos dan. Bien, eso sería nuestro primer paso. Segundo paso, muchas veces nos va a hacer falta hacernos un dibujito de la situación, ¿sí? Hay veces en las que no, hay veces en las que sí, ¿sí? En la mayoría de los problemas es útil hacernos un dibujito para identificar cantidades, un diagrama de lo que necesitamos, ¿sí? Introducir una notación, bien, o sea, asignar un símbolo a la cantidad que vamos a maximizar o minimizar, ¿sí? Poner las variables, en general vamos a trabajar con X, Y, por ahí si nos piden tiempo pondremos una T, ¿sí? Como común dice, lo más común si ahí nos piden alguna cantidad ponemos Q, ¿sí? Podemos poner Q, podemos poner una función, lo que queramos, ¿sí? Pero vamos a trabajar con la Q en general, a menos que necesitemos otra cosa, por ejemplo, para área podemos usar la A, y así, ¿ves? Para H altura, para T tiempo, etc. Expresar Q en términos de los otros símbolos, o sea que la función que yo quiero maximizar o la que yo quiero optimizar hay que escribirla en función de las variables que me aparecen en juego, ¿sí? Pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4 variables, etc. ¿sí? Paso 5 dice, si Q está expresado como función de más de una variable, o sea, por ejemplo, yo Q la puedo tener en función de 2 variables, por ejemplo, me tienen que dar información como para que yo a partir de otra ecuación pueda despejar una sola variable y poder escribir Q como una sola función, como la función de una sola variable, ¿sí? En general nosotros estamos trabajando con funciones de una sola variable, entonces sí o sí es importante que escribamos la función que yo quiero optimizar o maximizar como una función de una sola variable. Y después el paso 6 ya podemos encontrar los máximos y mínimos absolutos, ya sabemos encontrar máximos y mínimos absolutos, y si el dominio es un intervalo cerrado, podemos utilizar el criterio para intervalos cerrados. Pero en general puedo usar tranquilamente máximos y mínimos a partir de los criterios que vimos, ya sea primera derivada, segunda derivada, etc. ¿sí? Entonces, eso en general es lo que necesitamos tener en cuenta para resolver los ejercicios que nos quedan, que son el ejercicio 5 y 6 de este trabajo práctico. Bien. Pasamos entonces a ejercicio 6, inciso A. Me dice, fíjense que la consigna es indicar una función de una sola variable a optimizar en los siguientes casos. Me piden que escribamos qué función tendríamos que utilizar. O sea, no me piden resolver el problema todavía, solamente me dicen que encontremos la función a optimizar. Bien. Y en el primero me dicen encontrar dos números cuya diferencia es 1000 y cuyo producto es mínimo. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien pensó algo de esto? Tienen la posibilidad, creo que está habilitado, si quieren... Ah, no, no pueden. No sé, ¿alguien tiene algo? ¿Alguien se le ocurrió algo?
cómo lo plantearon, alguien lo intentó hacer, cómo lo plantearían. ¿Nadie? Q más P igual a 100 y Q por P mayor. Una ecuación así. Bien. Fíjense que primero tengo que ponerle letras. Dijimos hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre a... Primero hay que ponerle nombre a las variables, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos variables, le voy a poner nombre a las variables. A una le vamos a llamar X y a otra Y. En algunos le pusieron P y Q, no es problema. Yo en general también la trabajo con P y Q, ¿sí? Y fíjense que lo primero que me dicen es que la diferencia entre esos dos números es 100. O sea que un número X, un número Y, X menos Y tiene que ser 6. 100. ¿Ves? Yo tengo dos números. Tengo X e Y, le puse el nombre a las variables. Y la siguiente información que me dicen que la diferencia es 100. O sea, yo tengo dos números que cuando los resto es 100. ¿Cuántas posibilidades tengo para esto? Fíjense, si X vale 200, Y vale 100, 200 menos 100 me da 100. ¿Sí? Si X vale 201, Y vale 101, la resta me da 100. ¿Sí? Y así, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo muchísimas posibilidades, tal que la resta entre dos números me dé 100. ¿Sí? Y en general hay una regla que cumple con eso. Entonces, ahora me dice, ¿cuál de todos esos números que verifican esta diferencia cumplen que el producto de los dos sea mínimo, sea el menor producto que puedo encontrar? ¿Sí? Y nos pide que el producto de estos dos números sea mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llamo Q, por ejemplo, a la variable que yo quería optimizar, ¿sí? Acuérdense que dijimos hay que ponerle un nombre a la cantidad, bueno, yo le puse Q, me dice que Q, que es igual al producto entre estos dos, sea mínimo, ¿sí? O sea que yo tengo que minimizar esta función. Y ahora, entonces, básicamente ya encontré la función a optimizar, que es Q igual a X por Y. Ahora lo que a mí me piden es que la función sea de una sola variable. Bien. ¿Cómo la llevamos a la función de una sola variable? Y ahí aprovecho la información que yo tengo. ¿Sí? De esta información que a mí me dieron, ¿sí? Fíjense que yo debo escribir la función Q en función de una sola variable. Entonces voy a usar la información dada. Y entonces ahora tenemos que, de acá yo, por ejemplo, puedo despejar Y o puedo despejar X, la que yo quiera. Yo, por ejemplo, despejé Y. Y es igual a X menos 100. ¿Sí? Ahora lo que hago es reemplazar esta Y en la Q que yo tenía. Entonces, así la función a optimizar en una sola variable es Q de una sola variable de X es igual a X por Y. Pero Y es igual a X menos 100. Entonces ya tengo mi función a optimizar. ¿Sí? El ejercicio solamente me pide llegar hasta aquí. Solamente me pide llegar hasta aquí. ¿Bien? Entonces, esa sería mi función a optimizar para este caso. ¿Se entiende? ¿Entendiste? Bien. Lo que uno tiene que encontrar es una función a optimizar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir optimizar? Es encontrarle ya sea el máximo o el mínimo, de acuerdo a lo que me pide el problema. ¿Bien? Entonces yo tengo que buscarle una función a la que le tengo que encontrar un máximo y un mínimo. Y yo sé encontrarle los máximos y los mínimos a una función. ¿Bien? Eso sí lo sabemos porque es lo que vimos la semana pasada.
ya sea con criterio de primera derivada, criterio de segunda derivada, pero sé encontrar los máximos y mínimos de una función, ¿sí? Entonces, ahora, a mí me dicen que yo tengo que buscar dos números al que la diferencia sea 100 entre esos dos números y el producto entre esos dos números sea el más chico que se pueda conseguir. Fíjense, ¿cuántas posibilidades tengo yo acá, por ejemplo, para que la resta de dos números sea 100? ¿Sí? Por ejemplo, si x vale 200 e y vale 100, la resta me da 100. ¿Sí? Si x vale 201 e y vale 101, la resta también vale 100. Y así tengo una cantidad infinita de números que verifican que cuando yo hago la resta me da 100. ¿Sí? Hay muchísimos. Ahora, ¿cuál de todos esos muchísimos hacen que el producto, por ejemplo, 200 por 100, ¿cuánto me da? 201 por 101, ¿cuánto me da? Tal que el producto entre esos dos numeritos que yo los resté sea el más chiquitito que se pueda conseguir. O sea, de toda esa infinidad de puntos que hay, yo tengo que encontrar cuál de todos es el más chiquitito, el producto. ¿Bien? O sea que me dice que Q va a ser mi cantidad que yo quiero encontrar, que el producto entre X e Y sea mínimo. ¿Sí? O sea, el menor valor que puedo encontrar entre el producto de esos números. ¿Bien? Eso es lo que me dice. O sea que yo tengo que optimizar esta función. Esta que está aquí es la función a optimizar. ¿Sí? Esa es mi función a optimizar. Ahora, fíjense que yo sé optimizar, o sea, yo sé encontrarle máximos y mínimos a funciones de una sola variable. ¿Sí? Por eso es que la consigna me pide que encontremos funciones de una sola variable, porque yo sé encontrarle máximos y mínimos a funciones de una sola variable. Bien. Ahora, ¿cómo encuentro a partir de acá? ¿Cómo hago, cómo logro que esta función tenga una sola variable? ¿Sí? Y para eso es la información que a mí me dieron. ¿Sí? Fíjense que si x menos 100, x menos y vale 100, yo sé que y, por ejemplo, si al y lo paso sumando, al 100 lo paso restando, me queda que y vale x menos 100. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ahora lo que hago es reemplazar esta y que yo encontré aquí, acá. Porque esta es la función que yo quería encontrar, pero la tengo de dos variables y yo la necesito encontrar de una sola variable. Entonces, como ahora despejé y, que vale x menos 100, reemplazo. En vez de esta y que tengo acá, pongo x menos 100. Y entonces ahora fíjate que q de x, q, o la función q me quedó x por x menos 100. Entonces yo lo puedo escribir como una función de una sola variable y ahí está escrita como una función de una sola variable. ¿Sí? Escribí la cantidad que yo quiero encontrar, q igual a x por x menos 100. Ahora, si yo quisiera terminar de resolver el problema, cosa que acá no me lo piden, ¿qué debería encontrar? El mínimo a esta función. ¿Y cómo encuentro el mínimo? Calculo la primera derivada, me fijo dónde se hace cero, tengo el punto crítico, y a partir del punto crítico puedo hacer la tablita de signos, o bien puedo calcular derivada segunda, evaluar el punto y fijarme si es positivo o negativo. ¿Sí? Criterio de primera derivada, criterio de segunda derivada, y ahí encuentro en el punto crítico que encuentre, yo puedo tener más de uno si tengo un máximo o un mínimo. ¿Se entendió? Y eso es lo que tienen que hacer a partir del ejercicio 6 en adelante. ¿Sí? Ejercicio 6 es solamente llegar hasta aquí. Ejercicio 7 es además resolverlo al problema, o sea, encontrar el máximo o el mínimo. Continuamos entonces. Eh, yo pensé el inciso B, me dice encuentre un punto sobre la recta y igual a 2x más 3, que esté más cerca del origen. ¿Sí? De esto hay un ejemplo hecho en la teoría, no sé si alguien lo vio, creo que está hecho para una parábola, pero la forma de hacerlo es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuál sería mi función a optimizar?
¿Nadie? Bien. Entonces, lo que tenemos que ver es hallar la distancia entre los dos puntos. Un punto es 0, 0, que vendría a ser el origen, y el otro punto es XY, donde el punto XY pertenece a la recta que me dan. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos? Es el resultado. No sé, no necesariamente es 3 medios, no sé si es 3 medios. Acuérdense que a mí me piden un punto, o sea, yo tengo que encontrar un par X e Y, ¿no? Pero ¿cómo encuentro la distancia entre los dos puntos 0, 0 y X, Y? O sea, voy a encontrar la intersección directamente. Pero analíticamente, ¿cómo lo haríamos? Usando los problemas de optimización. Acuérdense que el ejercicio a mí me dicen, no me dicen que encuentre el punto, me dicen que indique una función a optimizar. ¿Sí? ¿Cómo encuentro esa función a optimizar? Primero, me están pidiendo encontrar una distancia. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo calcular la distancia entre dos puntos? Creo que se vio en álgebra eso, álgebra 1. Con la derivada y punto pendiente, no. Era la raíz cuadrada de x menos x2 más y, exactamente, y eso es elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, si yo calculo la distancia entre dos puntos x1 y 1, x2 y 2, exactamente, la fórmula es raíz cuadrada de x1 menos x2 cuadrado más y1 más menos y2 cuadrado, ¿sí? Puedo poner x2 menos x1, y2 menos y1 y es exactamente lo mismo. Como está al cuadrado, si cambio de lugar no me cambia en nada, ¿sí? Esa sería la fórmula de la distancia. O sea que esa es mi función a optimizar. Mi función Q es la raíz cuadrada de, y es el punto X menos el 0 al cuadrado, más el punto Y menos el 0 al cuadrado, o sea que es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Esta es mi función a optimizar. Bien, ahora, nuevamente, la función tiene dos variables. ¿Cómo hago o qué reemplazo para que la función me quede una sola variable? ¿Qué es lo que tendría que reemplazar? Y exactamente, ¿quién es Y? Y es la ecuación de la recta que a mí me dieron. La otra función, como el punto XY pertenece a la recta, yo sé que Y verifica que vale lo mismo que 2X más 3. ¿Sí? Como X e Y pertenecen a la recta, yo sé que Y es igual a 2X más 3. Como el punto XY pertenece a la recta, se cumple que Y es igual a 2X más 3. Entonces, esta Y la vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? Reemplazo en la función optimizar y por lo tanto me queda que la función ahora ya es de una sola variable, por eso le pongo q de x, va a ser x cuadrado más y al cuadrado, pero y vale 2x más 3 al cuadrado, ¿sí? Y esa sería mi función a optimizar. Podría hacer el desarrollo y expresarlo mejor, yo lo dejé ahí, creo, sí, lo dejé ahí, ¿sí? O sea, lo podría hacer al desarrollo, y esto me quedaría x cuadrado más 4x cuadrado más 12x más 9, raíz de todo esto, y esto terminaría quedando 5x cuadrado más 12x, sí, siempre en una sola variable, porque no, yo sé derivar funciones de una sola variable, no sabemos trabajar con funciones de dos variables nosotros. Entonces, sí o sí necesito tener siempre una sola variable, ¿sí? Porque yo no sé derivar funciones de dos variables todavía. Entonces, por lo tanto, sí o sí siempre tengo que quedarme con una función de una sola variable, ¿sí? Entonces, fíjense que q de x, si yo la trabajo un poquito a la expresión, desarrollo el cuadrado del binomio, sumo los términos semejantes, me queda raíz cuadrada de 5x cuadrado más 12x más 9, ¿sí? Entonces, esa sería mi función a optimizar.
Se la puede dejar ahí, se la puede dejar ahí. Si la quieren trabajar un poco, llegan a esto, ¿sí? Eso depende de cada uno. ¿Sí? ¿Se entendió este? Perfecto. Creo que pensé uno más. Pensé el D, ¿sí? Me dicen, se dispone de 1200 centímetros cúbicos, centímetros cuadrados de material, o sea que es una plancha, me están dando una superficie, para hacer una caja con una base cuadrada y sin tapa. Me piden encontrar el mayor volumen de la caja. ¿Qué es lo que harían? ¿Cómo lo harían? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué función plantearían? ¿Cómo empezarían? ¿Alguna idea? ¿2L por B? ¿Qué es 2L por B? ¿Dos veces el lado por la base? ¿Eso quiere decir 2L por B? Eh, ¿Nadie se le ocurre? Bien, hacemos un dibujito primero. ¿Cómo sería la caja que yo quiero hacer? ¿Algo así o no? Yo quiero hacer esa caja donde tengo en la base un cuadrado, o sea que tiene los mismos lados, y con una altura que no la conozco, que es I. ¿Sí? Y quiero encontrar el mayor volumen de esa caja. ¿Bien? ¿Cómo encuentro el volumen de la caja? Elevándolo al cubo, no necesariamente. ¿Cómo encuentro el volumen de un prisma, por ejemplo? No de un cubo, de un prisma. De un cubo sí sería al lado al cubo, pero esto no es un cubo necesariamente porque la altura no necesariamente es la misma que las longitudes de las bases, de los lados de la base. Como la base un cuadrado sí es X y X, pero la altura no sé. X por X por Y exactamente vendría a ser superficie de la base por la altura, o bien el producto de... Bien, entonces el volumen sería X al cuadrado por Y. Y ahora, ¿cómo encuentro el área? ¿Qué área? Porque yo fíjense que yo tengo 1200 centímetros cuadrados de material. O sea que el área total de la caja tiene que ser 1200 centímetros cuadrados. Bien. ¿Cómo encuentro el área de la caja? Que esa va a ser la primera, una de las fórmulas que voy a necesitar. ¿Cómo encuentro el área de la caja? Fíjense que, si yo lo dibujo un poquito mejor a esto, ¿sí? ¿Cuántas caras tiene esta caja? 2x más 4 por y. Área lateral más 2 veces el área de la base.
2x más 4 por y, ¿sí? A ver, pensemos. ¿Cuántas caras tiene la caja que yo necesito encontrar? Son 5 caras, ¿que no? Tengo la cara que vendría a ser la base y después las 4 caras laterales. No tiene tapa. Bien, entonces, básicamente el área total es la suma de todas las áreas. Bien, entonces sería, la primera sería la suma. ¿Cuánto sería el área de la base? El área de la base, como es un cuadrado, sería x al cuadrado, ¿que no? Más. ¿Cuánto es el área lateral, por ejemplo? ¿Cómo calculo el área? Es un rectángulo. ¿Cómo es el área del rectángulo? Base por altura, ¿no? O sea que es x por y. El frente viene de área. La base vale x y la altura también vale y, ¿que no? O sea que es x por y. ¿Cuánto vale el área de este lateral? También tengo un base x y la base de atrás, también tengo base x y altura y, o sea que es x por y. O sea que el área va a ser el área de la base más las áreas laterales. El área de la base es x cuadrado. Fíjense que me aparecen 4 veces x por y, por lo tanto es 4y al cuadrado. Bien. Y eso me dice que tiene que ser igual a 1200 centímetros cuadrados. ¿Sí? Porque es el material que yo dispongo. O sea que sería x cuadrado más 4 por y. Bien. Esa es la primera fórmula que yo tengo a partir del área. Y el área es el valor que yo conozco, que es 1200 centímetros cuadrados. Bien. Y de nuevo, el volumen, como habíamos dicho antes, el volumen lo calculo como x cuadrado por y. Superficie de la base, x cuadrado por altura que y. Bien. ¿Cuál es mi función a optimizar? El volumen. ¿Sí? El volumen es mi función a optimizar. ¿Sí? A esta es la que yo pido que tenga mayor volumen. O sea, tengo que encontrarle el máximo de volumen. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a despejar x o y de acá. ¿Sí? Quiero maximizar el volumen, despejo una variable de la ecuación del área que yo tengo. ¿Sí? De acá voy a despejar el área. Voy a despejar una variable. Puedo despejar y, puedo despejar x, yo creo que despejé y. ¿Sí? Y por ejemplo sería igual a este x cuadrado está sumando, pasa restando, y después este 4x pasa dividiendo. Entonces me queda que y vale 1200 menos x cuadrado sobre 4x. ¿Sí? Y ahora reemplazo mi función volumen. Mi función volumen, fíjense que era x cuadrado por y, pero y vale esto, 1100 menos x cuadrado sobre 4x. Por lo tanto, mi función a optimizar es, yo le puse b corta porque estoy hablando de un volumen, x cuadrado sería esta función. Y fíjense que cuando yo reemplazo, me queda x cuadrado por 1200 menos x cuadrado sobre 4x. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue simplificar esta x con esta x y por eso me quedó x por 1200 menos x cuadrado sobre 4. ¿Sí? Claramente x no puede valer 0 porque estamos hablando de una cantidad de una caja. Estoy hablando de las, no puede valer 0, por eso puedo simplificar sin problemas. ¿Sí? Y entonces me queda que el volumen, la función a optimizar es esta. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Perfecto.
Entonces, eso sería ejercicio 6. Bien. Y esos tres pensé yo. No sé si, bueno, después vamos a dar un tiempo a ver si quieren que planteemos el resto de los problemas o no. Eh, vamos a, antes de pasar el ejercicio 7, voy a guardar la asistencia. Así que traten de estabilizar su conexión un segundito, cosa de que no se pierda nadie. Y voy guardando la asistencia. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Fíjense que lo único que hicimos fue encontrar una función a optimizar, ¿sí? Luego, el ejercicio 7 además me dice resolver la situación problemática. O sea que además de encontrar la función a optimizar, yo debo encontrar el máximo o el mínimo según lo que me estén pidiendo, ¿sí? Entonces, en el 7A, por ejemplo, me dicen encuentre dos números positivos cuyo producto es 100 y cuya suma sea mínima, ¿sí? Y es muy parecido al 6A que hicimos anteriormente, solo que antes me daban la resta y me pedían que encuentre el producto mínimo. Ahora me dan el producto y me piden que la suma sea mínima, ¿sí? ¿Cuáles dos números, por ejemplo, yo podría encontrar tal que su producto sea 100? ¿Sí? ¿Habrán solamente un par de números o habrán más de dos? Más de un par, digamos. Por ejemplo, si yo puedo calcular 4 por 25 me da 100, ¿sí? ¿Y cuánto da la suma esa? La suma de 4 más 25 me da 29. Por ejemplo, podría calcular 5 por 20. 5 por 20 me da 100. ¿Cuánto me da la suma? La suma me da 25. Y encontré uno más chiquitito. Y así ve, yo podría encontrar muchos productos de números que me dé 100, pero yo quiero encontrar cuál de todos esos productos la suma es mínima, ¿sí? Entonces, la información que yo tengo es que tengo dos números tal que su producto vale 100, o sea que x por y vale 100, ¿sí? ¿Y qué me piden encontrar? Bueno, yo directamente ya despejé la variable, o sea que ahí lo puedo escribir como 100 sobre x, ¿sí? Y nos pide que la función q, que es igual a x más y, sea mínima. Entonces yo, para poder encontrar cuál es el mínimo de la función, como les decía, yo sé derivar, sé encontrarle máximos y mínimos a funciones de una sola variable. Entonces, debo reemplazar y escribirla como una función de una sola variable, ¿sí? En general, fíjense que yo siempre estoy despejando y escribo en función de x. Podría hacerlo al revés sin ningún problema, ¿no? Escribo la función como una sola variable y entonces nuestra función a optimizar es q de x igual a x más 100 sobre x, ¿sí? Hasta aquí es lo que hicimos anteriormente, solamente llegar a encontrar la función a optimizar, ¿sí?
¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a lo que hicimos? No, perfecto. Bien, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Encontrarle el mínimo a la función. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como pide encontrarle el mínimo a la función q, voy a calcular sus puntos críticos. Entonces, justamente encontrar sus puntos críticos es calcular su derivada. Y q' a mí me queda 1 menos 100 sobre x cuadrado. ¿Sí? Verifiquen la derivada esa. ¿Sí? Verifiquen que efectivamente es esa derivada. Y ahora díganme cuáles son sus puntos críticos. O sea, ¿dónde su primera derivada vale 0? A ver, hagan la cuenta y me dicen dónde la primera derivada vale 0. ¿En 1 vale 0 eso? Y si yo reemplazo 1, fíjate que queda 100 sobre 1 al cuadrado, es 100. 1 menos 100 me queda menos 99. No se hace 0. ¿No? ¿Por qué sería más? 10 menos 10, 10 menos 10, perfecto. En 10 es 1. Y hay otra, ¿y cómo llegaron al menos 10? ¿Y alguien lo resolvió? ¿Lo hicieron a ojo? Bien, la primera pregunta, me preguntan si era más o no. Común denominador, perfecto. Fíjense, la primero, no es más porque yo tengo que derivar, por ejemplo, 100 sobre x, ¿sí? Esto es 100 por x a la menos 1. ¿Cómo derivaba esto? El 100 quedaba afuera, bajaba el menos 1, y acá tenía que restar 1, o sea que es menos 1, menos 1, menos 2. Y entonces esto queda menos 100 sobre x al cuadrado, ¿sí? O sea que sí es menos, no era más, ¿no? Y ahora, efectivamente yo puedo sacar como un denominador, ¿sí? Yo me fijo dónde se hace 0, y entonces me quedan que los valores son 10 y menos 10. ¿Y cómo hacemos para encontrar dónde se hace 0? Y acá es x por x, o sea que esto me queda x por 1 x cuadrado menos 100 sobre x al cuadrado, ¿sí? Hago suma de fracciones. Acá arriba me queda una diferencia de cuadrado, o sea que esto es x menos 10 por x más 10 sobre x cuadrado. ¿Y dónde vale 0 esto? Un cociente vale 0 solo cuando el numerador vale 0. O sea, x menos 10 por x más 10 tiene que ser igual a 0. Y de ahí claramente está que x tiene que valer 10 o bien x tiene que valer menos 10. ¿Sí? O sea que tengo dos puntos críticos. Ahora, con esos puntos críticos, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacer tablita de signos y para saber si tengo máximos o mínimos, o bien como la tablita además me ayuda para creciente y decreciente, y a mí eso no me interesa en este momento, yo directamente voy a usar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? ¿Cómo me quedaría entonces la segunda derivada de esa función? Q' de x, ¿cuánto valdría? A ver cuánto vale la segunda derivada. Y cómo usamos el criterio de la segunda derivada.
200 sobre x al cubo. Perfecto. Positivo, negativo, positivo, ¿no? Perfecto. La segunda derivada es 200 sobre x al cubo, ¿sí? Es derivar de nuevo x a la menos 2, baja el menos 2, y ese menos 2 que multiplica al menos 100 se hace más 200, y al restar 1 queda menos 3, por eso queda 200 sobre x al cubo, ¿sí? Y entonces, como uso la segunda derivada, yo tengo que evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. Fíjense, entonces yo evalúo 10. Cuando calculo la segunda derivada en 10, hago la cuenta y me da un quinto, mayor que 0. ¿Qué quiere decir que sea mayor que 0? Que en x igual a 10 hay un mínimo relativo, ¿sí? Y ahora evalúo la segunda derivada en menos 10, y en menos 10 me da menos un quinto menor que 0. Eso quiere decir que en x igual a menos 10 hay un máximo relativo. ¿Qué es lo que me estaba pidiendo a mí? Volviendo al problema inicial. Dos números que sean positivos, cuyo producto sea 100 y su suma sea mínima. Entonces, yo encontré que x tiene que ser igual a 10. ¿Cuánto vale y? ¿Cuál es el otro número? Fíjense que el mínimo yo lo tengo en x igual a 10. Por lo tanto, acá tengo estos son los que me cumplen que el producto sea, la suma sea mínima, ¿sí? Con x igual a 10, y ahora me faltaría encontrar y. Y ahí uso esta expresión que yo tenía acá arriba. Como y valía 100 sobre x vale 10, 100 sobre 10 es 10. Por lo tanto, los valores de los números tal que su suma es mínima son x igual a 10 y x igual a 10. ¿Sí? Y la suma me da 20. ¿Se entendió eso? Y ahí termina el problema. El producto me da 100 y la suma es mínima. No hay dos números que yo no multiplique me dé 100, tal que la suma sea más chiquitita que 20, porque la suma acá me da 20. ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Ujú. Claro, yo tengo que encontrar el par. Yo tengo que encontrar quién sería el par x, sí, porque me dice encontrar dos números. Yo encontré uno, encontré que x vale 10. Me faltaría encontrar cuánto vale el otro número, y ahí es la relación que yo tenía. Como y valía 100 sobre x, al reemplazar el 10, me queda que y también vale 10 a este caso. ¿Sí? ¿Se entendió entonces el problema este? Bien, pasemos al que sigue. Yo pensé después el f. Me dice, encuentra el área del rectángulo más grande que puede ser inscrito en un triángulo rectángulo con catetos de longitudes 3 y 4 centímetros si dos lados del rectángulo se encuentran a lo largo de los catetos. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre qué hacer, cómo hacer? ¿Cómo sería el dibujo? ¿Alguien tiene idea cómo sería el dibujo? Pueden dibujar en pizarrón y los archivos supuestamente. No sé si alguien intenta dibujar ahí, ¿se puede? No, no se puede. Entonces vamos a hacer así. Ahí sí, a ver. ¿A alguien se le ocurre cómo sería el dibujo? Creo que ahí sí pueden dibujar. Tengo el triángulo, rectángulo,
¿Y dónde tendría que ir el rectángulo? No, porque me dice que sea inscripto. Inscripto quiere decir que está dentro del triángulo. ¿A alguien más se le ocurre? Es un triángulo rectángulo. Ahí está perfecto ese. Ese que está ahí está bien. Ese último. Fíjense, yo tengo un triángulo rectángulo. Yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo un lado un lado del rectángulo en un lado del triángulo y el otro lado en el otro lado del triángulo, ¿sí? Y entonces este sería el dibujo que yo necesito. ¿Bien? Este que está aquí es el dibujo. Entonces, ahora sí volvamos a nuestro problema. Entonces, hacemos un dibujito y me queda algo así. ¿Sí? Puede ser así o puede ser así, por eso hay dos posibilidades, fíjense. Porque puede ser que el rectángulo esté más de este lado o de este lado. ¿Sí? Y ahora fíjense la información que yo fui poniendo. Este lado, por ejemplo, se llama X. ¿Bien? Y este lado pedacito, de este triangulito que me queda aquí abajo, es 4 menos X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo tengo que todo esto vale 4 y esto vale X, si yo a todo esto le quito esto, me queda 4 menos X. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y para el lado vertical es lo mismo. Si este pedacito se llama Y, este triangulito grande se llama Y menos X. Este pedacito del triangulito queda Y menos X ese lado. ¿Sí? Si yo sumo todo esto me da 3, si yo sumo estos dos me da 4. ¿Se entiende el dibujo? Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo, cómo hago o qué es lo que a mí me piden maximizar? ¿Qué función sería la que yo tengo que optimizar? Es el área del rectángulo, ¿que no? O sea que la función a optimizar sería el área del rectángulo igual a X por Y. ¿Sí? El área del rectángulo, que es la que yo tengo que optimizar, es igual a X por Y. Esa es la que yo tengo que encontrarle el máximo, porque me dice el área más grande. Ahora, ¿cómo hago para encontrarme otra función a partir del dibujo? No sé si a alguien se le ocurre qué función puedo usar para lo que yo quiero. ¿A alguien se le ocurre qué función usar? Yo la tuve que pensar bastante, así que piensen un poquito a ver cómo sale. ¿A alguien se le ocurre? Pitágoras. ¿Qué conseguimos con Pitágoras? La hipotenusa, bien. La hipotenusa del triángulo grande.
vale 5. Y ahora, ¿cómo hago? Yo tengo que buscarme una relación entre x e y para poder despejar una variable y reemplazar en el área que es x por y. Pitágoras adentro de los dos lados. Ojo, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, que este vale 4 menos x, que esta altura vale y, pero yo no sé cuánto vale esto. Yo no sé cuánto vale ese pedacito que está ahí. Porque no sé dónde cayó acá directo esto. ¿Sí? Entonces, con Pitágoras sí podría hallar este pedacito. Con Pitágoras podría hallar esto, pero me parece que va a ser medio largo. Tal vez sí sale, ¿no? Si sale, tal vez sí sale. Me parece, para mí yo creo que va a ser medio largo hacerlo con Pitágoras. ¿A alguien se le ocurre otra idea? Yo lo pensé con el área del triángulo grande. ¿Cuánto vale el área del triángulo grande? El triángulo. ¿Cuánto vale el área del triángulo? ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Cuánto tiene de base? 4 de base, 3 de altura, el área es unos 6 centímetros cuadrados. Perfecto. Y ahora, ¿cómo puedo calcular el área del triángulo grande a partir del dibujito? Si yo sé que el área del triángulo grande es 6 centímetros cuadrados. Ahora, a partir de este dibujo, ¿qué sé yo? ¿Cómo puedo encontrar el área del triángulo grande? Es la suma de las tres áreas, que no. Es la suma del área del triángulo que está aquí arriba, más el área del rectángulo, más el área de este triángulo, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que yo sé que el área del triángulo grande es 6 centímetros cuadrados, base por altura sobre 2, 4 por 3, 12 sobre 2, 6 centímetros cuadrados. Bien, ahora, a esa área grande yo la puedo encontrar sumando las tres áreas chiquititas, el área de este triángulo, más el área del rectángulo, más el área de este triángulo. ¿Sí? O sea, yo al área que son 6 centímetros cuadrados, yo ya conozco un dato importante que el área vale 6 centímetros cuadrados, lo puedo encontrar sumando esta área más esta área más esta área. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el área de este triángulo que está aquí, del de arriba, del chiquitito de arriba? ¿Qué expresión tiene el área de ese triángulo? ¿Cuánto tiene de base? De base tiene x y de altura tiene 3 menos y. O sea que esta área que está aquí la puedo calcular como 3 menos y por x sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? El área del rectángulo es x por y el área de este otro triángulo, ¿cómo la calculo? Como 4 menos x por la altura que vale y sobre 2. ¿Sí? Y eso lo escribí aquí. La función a optimizar es el área que es x por y, es el área del rectángulo. Yo del área del triángulo obtengo esto, que x por y más 4 menos x por y sobre 2, que vendría a ser el área de este triángulo, más 3 menos y por x sobre 2, que es el área de este otro triángulo, es igual a 6, que dijimos que era el área del triángulo grande. ¿Sí? Por lo tanto, yo de aquí me queda esta ecuación. Fíjense que me queda que 2y más 3 medio de x es igual a 6. ¿Sí? ¿Cómo llego de acá a acá? A ver si pueden llegar a cuenta un ratito, si pueden llegar a esta expresión a partir de acá.
pueden llegar o no. No tienen idea cómo llegar. ¿Salió o no? Hace falta que haga la cuenta yo. No hace falta común denominador. Lo que tienen que hacer es distribuir arriba el i. Fíjense que si yo hago distributiva aquí arriba, hago distributiva, me queda 4 por i menos x por i, ¿sí? Y después lo separo con distributiva con el 2, o sea que me queda 4i sobre 2 menos xi sobre 2, ¿sí? Ese 4i sobre 2 me queda 2i, que es este que está aquí. Acá también aplico distributiva, exactamente. Distributiva, 3 medios de x y menos i de x sobre 2. Ese 3 medios de x es el que está aquí. Y después fíjense que me quedó menos xi sobre 2 menos xi sobre 2 es menos xi. Más xi que está acá, se simplifica eso. Y solamente me queda 2i más 3 medios de x igual a 6. ¿Sí? Y entonces de aquí claramente yo puedo despejar i. ¿Sí? Entonces de aquí i vale 3 menos 3 cuartos de x. ¿Sí? Traten de hacer las cuentas. Si no salen, después me las consultan, no hay problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya obtuve una expresión que i vale 3 menos 3 cuartos de x. Y yo tenía que encontrar el área, que era x por y. Entonces ahora voy a reemplazar y la función a optimizar área es x igual a por x, a de x igual a x por 3 menos 3 cuartos de x. ¿Sí? Llegué a esa expresión y ahora me tengo que encontrarle el máximo de esta función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Derivo, calculo a' de x que queda 3 menos 3 medio de x. Eso igual a 0, queda claramente que x vale 2. ¿Sí? Tengo un solo punto crítico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Puedo usar la derivada segunda. Cálculo derivada segunda vale menos 3 medios. Y menos 3 medios es menor que 0 para todo x, en general para x igual a 2. Por lo tanto, como la derivada segunda es negativa, en x igual a 2 hay un máximo relativo. Por lo tanto, ya encontré cuál es la dimensión del rectángulo. Los valores del lado del rectángulo son x igual a 2 y igual a 3 medios. ¿Sí? O sea que el dibujo que coincide con esta información es este que está aquí, ¿no? Porque el lado más grande es horizontal y el lado más chico es vertical. X igual a 2 y igual a 3 medios. Yo encontré que x valía 2, reemplacé en la función aquí el 2 y quedó que x y vale 3 medios. ¿Sí? Y el mayor área es 3 centímetros cuadrados, que es base por altura. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, ¿hay alguien que no haya entendido?
creo que es lo último. Sí, es lo último que hice yo. Entonces, hasta esos ejercicios pensé yo. Ahora, yo ya les voy a compartir el apunte este. Y ahora ustedes me dicen, no sé si lean los problemas que quedan del 6 y el 7. Si hay alguno que crean que no pueden plantear, eh, vemos si lo podemos dejar planteado ahora. Y si usted cree que pueden con todos, mejor. El J del barco ese no me salió todavía, así que ese, menos ese, pregunten por cualquier otro. Si quieren. Si no, ustedes creen que pueden con el resto, mejor usted lo termina. Acuérdense que este práctico se termina hoy. Y yo creo que prontamente van a tener un cuestionario y un trabajo complementario respectivo a este trabajo práctico, ¿sí? Así que vayan terminándolo, ya prontamente vamos a tener un cuestionario y un trabajo práctico complementario. ¿Cuándo? No sé, pero prontamente. Por cada trabajo práctico yo creo que va a haber un cuestionario y un trabajo práctico complementario, ¿sí? Por cada trabajo práctico. Entonces, probablemente prontamente ya lo tengamos, porque este hay que terminarlo esta semana de trabajo, ¿sí? 7H. El 7H me dice, una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo rematado por un semicírculo. Así el diámetro del semicírculo es igual al ancho del rectángulo. Si el perímetro de la ventana es 30 pies, encuentre la dimensión de la ventana para que admita la mayor cantidad de luz posible. Bien, ¿cómo es la ventana que me están diciendo? La ventana es esta. Bueno, esto es rectangular y un semicírculo ahí arriba. ¿Sí? A ver si con rectángulo. Bueno, esa es la ventana. ¿Sí? Todo esto sin la rayita esta, ¿no? Sin esta rayita. ¿Sí? Todo esto es la ventana. Ahora me dicen que el perímetro de la ventana, mide 30 pies. ¿Cuánto valdría el perímetro de esta ventana? Fíjense si yo a este le pongo, a este lado lo voy a llamar X, a este lado lo voy a llamar Y. ¿Sí? ¿Cuánto vale el perímetro de la ventana? ¿Cómo calculo el perímetro de la ventana? Esto es un semicírculo, por lo tanto, el radio del semicírculo, que es este pedacito, sería X sobre 2, ¿no? ¿Cuánto valdría el perímetro de la ventana? Fíjense, serían los perímetros de estos tres lados, o sea que sería X más Y más Y, y más el perímetro del semicírculo.
¿Cuánto vale? ¿Cómo calculo el perímetro de un círculo? Vendría a ser la longitud de la circunferencia como 2pi por r, ¿que no? O sea, que sería 2pi por el radio, que vendría a ser la mitad de la base, pero como estoy calculando, eso sería el perímetro de todo un círculo. Como estoy calculando la mitad, sería la mitad del círculo, que sería sobre 2. Bien, entonces yo sí puedo simplificar esto con esto, y por lo tanto el perímetro me quedaría x más 2i más pi por x sobre 2. Y esto me dicen que es igual a 30 pi. O sea que es igual a 30. ¿Sí? Esa es una primera ecuación. X más 2i más pi x sobre 2 igual a 30. ¿Sí? Tengo una primera ecuación y después me piden encontrar las dimensiones para que el área admitida sea mayor, o sea, la mayor cantidad de luz posible. O sea, me piden cuánto es la mayor área. ¿Sí? Y tendría que calcular cuánto sería el área del rectángulo, x por y, más el área del semicírculo, es pi por radio al cuadrado, pero este es del círculo completo. Como tengo un semicírculo, es sobre 2. Y esta sería mi función a optimizar. ¿Sí? Es mi función a optimizar. Ahora tendría que despejar y de acá o x, reemplazarla y ahí me quedaría la función. ¿Sí? Eso de las cuentas se las dejo para que la hagan ustedes. Ya queda planteado el problema. ¿Se entendió? Perfecto. Bien, yo no sé si hay alguna otra duda. Mientras van preguntando, les muestro lo que quedaron guardados de la asistencia de hoy. Si hay alguien que falta ahora, me avisa. No sé si se lee bien. Bien, si no falta nadie, Romera Francisco. Bien, ¿alguien más? ¿Nadie más falta? Gutiérrez Llano. Bien.
estaba mostrando la asistencia para saber si es que cuando yo guardé faltó alguien que esté ahora. ¿Sí? Yo creo que sí, porque en su momento me parece que eran menos de los que hay ahí ahora participantes. Sí. Ahí no sé si falta alguien más. Sí, decime. Faltas vos, Real Mateo. Listo, ya te guardo. No sé si ven bien o hace falta que les lea. Alcala Karina, Antonelli Marcos, Anuch Tiranti Facundo, Aranda Mauro, Arena Maya, Argaña Joaquín, Arias Camila, Arroyo Ana, Barrera Antonella, Berti Uldri Franco, Brunello Fernanda, Rufría Joaquín, Bulacio Silva, Rocío, Cabrera Gustavo, Cajal Fabio, Casimiro Duarte Natalia, Colque Leonardo, Corrado Bujat, Crivelli Cornejo, de la Merced Juan, Escudero Nicolás, Figueroa Díaz María, Fleming Avellaneda, Jerónimo Tomás, Jiménez Malvasi Gastón, Granero Carrasco Ramón, Ibáñez Francisco, Jorquera Soto, Lino Melanie, Mamani Rafael, Martínez Candela, Martín Marina, Morales Jorge Álvaro, Morales Mansetwich, no sé, Brisa, Moreno Fleming, Machado María, Palacio Bustamante, Patrón Costa Reta Justo, Pereira Moscoso Carnea, Price Calderón Charles, Quispe Cristian Vidal, Ramírez Felipe, Rosa Federico, Especie Doler Lucas, Urtube Vázquez Joaquín. Y después lo que agregué, ¿no? Que agregué 3 más. No sé si falta alguien más. Bien. Entonces, ¿alguna duda, algo que quieran que repasemos del trabajo práctico? No sé, me dicen. Algo que quieran consultar. Si no, cualquier cosa me mandan mensaje, no es problema. Pereira Moscoso. A todo claro. Perfecto. Eh, bien, si no hay más duda, dejamos aquí, ¿les parece? Y la semana que viene ya empezaríamos con integrales. Entonces dejamos aquí. Ya subo yo el PowerPoint. Queda grabado. Cualquier cosa estamos en contacto.